Buenas tardes, hermanos amados. Estamos aquí ya con Romina, preparados para hacer este discipulado que nos toca en este miércoles, y queremos que tú, cuando lo escuches, en el lugar que estés, puedas recibir no solo la palabra, sino el Espíritu. ¿Qué es lo que es eso? El Espíritu es lo que tiene Dios con el Espíritu Santo a través de lo que va a hablarnos para que entre a tu vida y pueda cambiar esas actitudes tuyas que tú tratas de cambiar con tu fuerza, porque no es con fuerza ni con ejército, dijo el Señor a través del profeta Zacarías a un hombre que estaba edificando, haciendo la parte de elaborar un templo, edificarlo, y todo lo que él tenía que hacer como ingeniero del templo le producía mucho temor porque se le oponían. Había gente que estaba alrededor de él tratando de impedir que él levantara el templo. Ese hombre se llamaba Zorobabel, y Dios le dice a Zorobabel a través del profeta: no con fuerza ni con ejército, mas con mi espíritu. Y le dice algo más que lo hemos visto otras veces: lo que hay por delante, Zorobabel, lo veo yo, no lo ves tú. Es gracia, gracia. ¿Qué hay para ti, hermano, por delante cuando el enemigo te diga: oh, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Cómo está tu situación física? ¿Estás envejeciendo? ¿No estás tan joven? Todas esas cosas de la parte natural solamente. Pero ¿qué te dice Dios a ti y a mí? ¿Qué dice su palabra? Que aunque este hombre exterior, que es la parte del cuerpo, se va desgastando, el interior se renueva día a día, día a día. Tú te estás renovando, y si tú eres una persona que vive más de la parte emocional, de la parte natural, de la parte racional, vas a estar como estaba Zorobabel, terriblemente estresado y angustiado. Pero cuando le habla el profeta, él entiende que no es con las fuerzas de él. Y el Señor nos ha dicho a nosotros lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Estoy haciendo un repaso. Esto se los he hablado muchas veces. No con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Y lo otro, cuando dice fortaleceos en el Señor. ¿Y en quién? En tu poder y en tu fuerza, no. Y en el poder de sus fuerzas. Y lo vamos a ver hoy día una vez más en Efesios 6. Por favor, vayan para allá. Y Efesios 6:10. Vamos a ir a ver la palabra que nos da el Espíritu Santo esta tarde para llevar a cabo lo que Él quiere hacer con nosotros, porque nos quiere, como siempre, fortalecer y edificar en el nombre de Jesús. Y vamos a ver. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, lo que está diciendo Pablo, después de haber dado una enseñanza a través de una carta, estas cartas no fueron escritas con capítulos, nosotros lo tenemos capítulo 6, pero era una sola carta en la cual él había estado a ellos animándolos, levantándolos, edificándolos, dándole respuestas a las situaciones que le tocaba vivir. Y él lo hacía de una posición mucho más difícil que la que tenían ellos, porque la mayoría de las cartas de Pablo las escribe desde la prisión, pero él aprendió a vivir desde ese lugar donde él sabía que el que estaba con él no lo dejaba, y a pesar de que estaba encerrado, él estaba afuera, porque sabía que esas palabras que estaba enviando estaban saliendo, no estaban encarceladas, podían encarcelar su cuerpo, pero su espíritu estaba siempre fuerte y firme porque estaba con el Señor. Y él podía decirnos aquí, después de estar haciendo varias exhortaciones,
termina aquí diciendo, en conclusión, por lo demás, dice en la Biblia de nosotros la Reina Valera, pero en la Biblia en inglés dice, en conclusión, sé fuerte en el Señor. Sé fuerte. ¿En quién? En ti. No, en el Señor. Di conmigo, soy fuerte Soy fuerte en el Señor, en el Señor, no en mis fuerzas. no en mis fuerzas. Si tú tomas esta palabra, la ha dicho antes el Señor y por algo nos la dice hoy día, porque la palabra de Dios tiene el poder de Dios y cuando tú a esa palabra la pones primero y dices, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. La palabra de Dios tiene el poder. ¿Se acuerdan ustedes que vimos la semana pasada lo que hacía la palabra de Dios? Estuvimos mirando en el libro de, se los digo de inmediato, en el Salmo, vamos a ver, el Salmo 139, 97. Léelo, Romy. Perdona, ¿qué te dije yo? No, espérate. Lo tenía por aquí, Señor, gracias. Bueno, vamos a ir al Salmo 1 en vez de ese porque la verdad que se me perdió. Lo tenía anotado y se me dobló la hoja acá y se me perdió. Vamos al Salmo 1, por favor, y vamos a leer el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Qué hace este hombre? El versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace él? Medita. ¿Cómo medita? Él dice lo que dice Dios. Toma una de las palabras y empieza a ponerla en su corazón. Lo que hace la palabra de Dios es algo bien importante, porque Dios quiere que nosotros estemos con nuestros espíritus bien preparados para lo que viene por delante. Yo estuve viendo esta tarde lo que dice el Señor. Prepárate, iglesia, nos ha estado diciendo, prepárate para la gloria que está llegando. Yo te estoy preparando. ¿Por qué te prepara el Señor? Porque tú eres la obra en sus manos. Pero si la obra en sus manos no se entrega a Él, no echa sus cargas a Él, Él no puede hacerlo. Él te dio una voluntad para que tú escojas, o lo haces tú o lo hace Él. Y esta tarde Él me decía, estoy preparándote para hacer esa iglesia gloriosa que yo vengo a buscar. Y me dijo, lee Efesios 5, 24. Vamos a Efesios 5, 24 en sus Biblias, por favor. Efesios 5, 24. Y Romina nos va a leer acá Efesios 5, 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El 25. Perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Y el 26. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
Mira lo que está diciéndonos el Señor. Está diciendo aquí, comparando la relación de un hombre y de una mujer, lo hemos visto antes, y dice, así la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo? Como la mujer está sujeta al esposo. Así también las casadas estén a sus maridos. ¿Cómo está la iglesia sujeta a Cristo? Cristo no la está manduqueando, Cristo no la está maltratando. Cristo, ¿qué está haciendo? Así como Cristo ama a la iglesia, se entregó por ella. El esposo que ama a su esposa se entrega por ella, no la domina con esa ley terrible que yo soy el que mando aquí, o yo soy el varón, yo soy el sacerdote de la casa. No, ¿cómo lo hace Cristo? La ama para santificarla. Dice, se entregó a sí mismo por ella, se entregó por nosotros. Cristo se entregó no por él, se entregó por qué iglesia, por el edificio. No, la iglesia eres tú, soy yo. Por cada uno de nosotros Jesús se entregó. ¿Sabéis por qué se entregó? Porque a él no lo podía tomar nadie. ¿Cuántas veces trataron de agarrarlo y matarlo? Pero él pasaba de largo, porque él estaba siempre en comunión con Dios, y esa comunión con Dios lo hacía invisible al pecado, porque la unción tiene un poder para esconderte de todo lo que aquí en el mundo está pasando. La unción es el Espíritu Santo que estaba en él, y él era lleno del Espíritu Santo, y si él no quería que lo tocaran, pasaba de largo entre medio de ellos. La unción tiene el poder de poner a una persona en los lugares más difíciles que no la toque nada, porque esa unción que tenía Jesús es la que tiene para poder llevar a cabo por nosotros, entregándose por nosotros. ¿Cómo se entregó Jesús? Él no podía morir si no se hubiera entregado. Se tuvo que entregar porque entiende que lo único que lleva a la muerte es el pecado. Y Jesús jamás pecó. Él anduvo perfecto en el mundo. Cumplió toda la ley, hasta la última tilde. Vino a hacer todo lo que tenía la intención Dios al crear a Adán, para que Adán tuviera el dominio de la tierra. Pero Adán tenía voluntad, y voluntad usó mal, y la usó mal, y se entregó a la mentira del diablo junto con Eva, y los dos tuvieron que ser destituidos en ese momento, pero Dios tenía un plan. Tú dices, ¿por qué Dios creó si sabía que iba a ser así? Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios tenía algo mucho más grande que lo que tú y yo podemos entender. No razones a Dios. Entiende que lo que Él hizo es un plan que tiene con tu vida. Cuando Adán fue creado, estabas tú por venir, porque fue bendecido con una palabra: multiplíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y esa palabra Dios no miente y no cambia. Dios la ha hecho andar en la tierra, y un día iban a ser tú, yo, los que estamos hoy aquí. Y habiendo nacido bajo Adán, nosotros estábamos en pecado. Y que si cuando estábamos en pecado nosotros no podíamos hacer nada, pero ahora nosotros no estamos en pecado, porque Cristo murió por nosotros cuando éramos aún pecadores y nos perdonó. Y cuando tú lo recibiste a Él, la razón por la cual vino a tu vida es porque tú no lo puedes hacer solo. Él tiene que ser el Señor de tu vida, el dueño de tu vida, y Él sabe cómo hacerlo en cada situación. Pero si tú no conoces lo que dice la palabra, que es la única manera de conocer a Dios, ¿cómo lo conozco? Con su palabra. Las lecturas que haces tú todos los días con nosotros como iglesia, ¿cómo la estás recibiendo? ¿Es una lectura más o lo estás buscando? Esta mañana, cuando leíamos la lectura que nos tocaba a nosotros hoy, Dios me habló tanto que me estuve casi toda la mañana leyendo Romanos 1, pero había que entregar algo que no cerré yo, porque los lunes se manda solamente las escrituras de la semana, y mi hermano
Cristo lo hace. Y los lunes para mí son días que generalmente no puedo hacer parte con la iglesia porque tengo que ver cosas del instituto y cosas de mi casa personales. Entonces a veces puedo mandar algo, pero a veces los lunes no puedo. Entonces el martes cerré lo que decía el libro de Hechos, el último capítulo, y me llamó la atención cómo Dios me resaltó cosas que yo leía y que yo en el fondo las leí tantas veces antes y no había visto, y se las mandé a ustedes en la mañana, a la iglesia. Qué importante es la salvación que tenemos. Esta salvación, piensa que Jesús fue a la cruz, dice, Él se entregó por nosotros, Él se dio por nosotros, Él vino al mundo con un solo propósito, morir por nosotros, para poder pagar en su totalidad lo que ningún hombre podía pagar, cumpliendo con todo lo que Dios quería que fuera Adán. Por eso Jesucristo, como Señor, hoy está sentado a la diestra del Padre con su cuerpo glorificado para recordarte a ti que es Dios hecho carne, pero resucitado, glorificado, el plan que tiene contigo. Tú en Él vas a ser igual que Él. Estamos entrando a un tiempo en que Él está haciendo algo con nosotros, está con su palabra lavándonos. Y vamos a ir de vuelta a Efesios, por favor, para ver esa escritura de nuevo, porque para mí es importante que la veamos. Dice en el versículo, le digo de inmediato, ¿cómo nos purifica Dios? El versículo 26. Efesios 5:26. Él está haciendo algo por nosotros, para que estemos con Él como Él, aquí en la tierra también. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos santifica. ¿Cómo? Nos purifica. Santificar es apartar de toda la contaminación que hay en el mundo. En el mundo hay temor. En el mundo hay montones de situaciones que tenemos nosotros que enfrentar todos los días. Pero ¿cómo los enfrentas tú? ¿Con tus fuerzas? ¿O los enfrentas con la paz del Señor? Lo que tienes tú, mi hermano, en este momento es algo tan grande que si tú lo lograras tomar y escucharme lo que te estoy diciendo por el Espíritu, lo que hizo el Señor con nosotros, aquí dice este versículo, el lavamiento. ¿Cómo nos purifica Dios? El versículo 26. Dale. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Santificarla, para purificarla, por el lavamiento del agua por la palabra. El agua espiritual es la palabra, y la palabra te santifica. La palabra de Dios hace algo, porque tú no eres una mente que tiene un espíritu. En este momento, muchas enseñanzas en las iglesias se están haciendo en la parte solamente con la parte humana. Pero hermano, cuando Dios pone una lista y pone algo primero, tú le debes dar prioridad a eso. ¿Por qué está diciéndote que Él te santifica a ti por el lavamiento del agua? Por la palabra. Porque la palabra de Dios lava, limpia tu espíritu. Tu espíritu necesita tomar el control total de donde está la parte del alma. El alma y el espíritu están unidos, pero el alma, mientras está aquí en la tierra, tiene una mente que está razonando como razona el mundo.
¿Y cómo la lavas tú? Con la palabra. Cuando tú la meditas, cuando tú empiezas a decir y a limpiar tu mente con la palabra, a repetirla, a ponerla, a darle prioridad, tu espíritu va a estar tan fuerte porque va a estar apartado de esa manera razonal de poder hacer todas las cosas. Si tú eres un espíritu, no eres una mente, eres un espíritu y tienes un alma. En esa alma está tu mente, está tu emoción y está tu voluntad y vives en un cuerpo. Y esa parte la hemos visto muchas veces en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 5, pero primera de Tesalonicenses, capítulo 5, primera, no segunda, 5:23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nombra primero? Espíritu. Si Dios nombra primero y yo honro la palabra de Dios, yo no voy a cambiar de la manera que está escrito. Cuando yo leo que está escrito, que mi espíritu lo veo en todas las versiones, porque no es solo la Reina Valera, en todas las versiones y en el griego también lo dice, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra entonces a mí me enseña que mi espíritu debe estar fuerte, porque si soy guiada por mi espíritu, soy guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guía por mi espíritu y eso ya lo hemos visto. Y aquí el Señor nos está diciendo, vengo por una iglesia gloriosa y necesito que lave su mente con el agua pura de mi palabra. ¿Para qué? ¿Qué quiere hacer Dios con esa palabra que te ha dado a ti? Ahí en el versículo siguiente, 27, por favor, Romina. Efesios 5, 27. Sí, Efesios 5, 27. Estábamos leyendo, leímos recién, Efesios, perdón. Sí, estábamos leyendo, pero ahora vamos a ir de vuelta a Efesios, porque estábamos leyendo en Efesios 5:26, lo que va a hacer con el agua de la palabra el Señor. Entonces, en el 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿qué dice aquí el Señor? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo nos purifica Dios? Con el lavamiento del agua de la palabra. ¿Para qué hace eso Dios? Para presentar tu vida, que eres la iglesia, y la mía, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa, para presentársela a sí mismo. ¿Te das cuenta que Él lo ha hecho todo? Él está haciendo algo contigo si tú haces tu parte. Si tú no tomas la palabra de Dios como lo más importante en tu vida y empiezas de a poquito, medita todos los días un ratito, una palabra. Toma las escrituras cuando las leemos como iglesia y pidámosle, Espíritu Santo, Espíritu Santo, eres tú el que me enseña. eres tú el que me enseña. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Y yo quiero conocer Y yo quiero conocer más de Dios a través de su palabra. más de Dios a través de su palabra. Por eso te pido Por eso te pido que me des luz que me des luz a leer la Biblia hoy día. a leer la Biblia hoy día. Nunca leas la Biblia así nomás, porque la Biblia es Dios que te quiere hablar a ti
Y cuando yo la busco leyendo, no basta con leer, porque la Biblia es una palabra que tiene vida, es una semilla, una simiente que tú plantas en el corazón tuyo, y tu corazón, que es la tierra donde tú la vas a poner esta semilla, tiene que estar blando. Y si no permites que el agua de la palabra ablande esa dureza, porque lo que endurece el corazón es la incredulidad que hay en el mundo. Y en lo que el Señor me decía, vengo por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, una iglesia santa. Y yo dije, Señor, ¿qué tengo que ver en esto, una iglesia sin mancha ni arruga? Y el Señor me dijo, ¿dónde está la mancha? Y me dijo, vamos a verlo en mi palabra, Santiago 1:27. En Santiago 1:27, ahí está lo que el Señor quiere decirte. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La mancha del cristiano está cuando anda como el mundo. ¿Y cómo anda el mundo? El mundo es amigo de todo lo contrario a lo que nos enseña Dios. Envidias, contiendas, celos, todas esas cosas que están en el mundo, el orgullo, todo eso es lo que Dios tiene que limpiar y sacar de nosotros, y la única manera de hacerlo es con la palabra. Esa palabra que tú estás considerando que es una semilla, y tu corazón, que es la tierra donde tú la estás poniendo, tiene que tener una tierra blandita para poder crecer, porque si está llena de incredulidad, está dura. Y esa parte de la parte de la semilla, la siembra, el pastor Marc ha estado enviando a la gente que hizo el instituto lo que es la semilla y la tierra del corazón. Nosotros lo hemos visto también, pero hoy día el Señor me quiere entregar un mensaje para ti que te quiero entregar. Por favor, escúchalo y ayúdame a seguir con él, porque es algo que él me quería mostrar para que pudiéramos ablandar corazones que están endurecidos, porque lo que has escuchado te ha llenado de incredulidad, y la incredulidad es un espíritu cruel que te quiere decir que Dios es mentiroso, que Dios no quiere hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. No le permitas un minuto a la incredulidad en tu mente. Cuando te diga que esto es tontera, inmediatamente dile, cállate, Satanás, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es la única verdad, y yo creo en su palabra y creo en Dios. Por lo tanto, la mancha que hay en el mundo es el pecado, la incredulidad. Y en Santiago 4:4 el Señor nos dice, y lo va a leer Romina. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué dice almas adúlteras el Señor? Porque es un término usado para referirse a aquellos que rompen sus promesas de pacto. Una persona que comete adulterio rompe un pacto de amor en el matrimonio. Y me di cuenta por qué el Señor compara el matrimonio con la relación con nosotros. Porque hay un pacto que no podemos romper nosotros. Cuando un hombre y una mujer se casan y se prometen amar, y uno de los dos comete adulterio, esa persona rompió su promesa de amor y de servicio, ¿no es cierto? Y para nosotros, de servicio de amor al matrimonio. Y nosotros que tenemos un servicio de amor a Dios, cuando nosotros
no cumplimos esta parte y en vez de entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo que tenemos para ayudarnos es el Espíritu de Dios y su palabra. El Espíritu y la palabra trabajan juntos y el Espíritu de Dios trabaja en tu corazón, en esa parte tuya, donde está el tú real, el verdadero tú. Tu parte no es un cuerpo, esta parte que tú ves de mí no soy yo, este es mi traje terrenal, este es mi cuerpo solamente, pero mi ser real está dentro de mí. Lo que yo veo aquí en Romina no es Romina, es el cuerpo de Romina. La Romina está dentro de su cuerpo. Cuando yo veo a mis hermanos en la iglesia, el verdadero ser que está ahí no es ese cuerpo es solo el traje terrenal, el templo que tiene aquí en la tierra, pero su espíritu es el espíritu que vive por una eternidad y es la parte que está hecha a la imagen de Dios. Ese espíritu necesita poner su parte del alma que también está dentro, pero esa parte del alma tiene una mente y esa mente necesitamos renovar y cambiar. Y aquí el Señor me decía, para poder vivir sin mancha, nosotros tenemos que decir, yo no soy amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cuando tú te pones amigo del mundo, ¿qué es lo que es ser amigo del mundo? Cuando tú dices, no, esto de la palabra no es tanto, la palabra de Dios no es todo. No, la palabra de Dios para el cristiano es el número uno. La palabra de Dios para el cristiano es lo que necesita para andar en el mundo limpio de lo que el mundo está diciendo y haciendo, porque el mundo sabemos que está bajo el maligno y eso es lo que quiere decirte Dios. El diablo odia a Dios y odia lo bueno y hace que todo lo bueno en este momento sea como malo y lo malo de él sea como bueno. Hermano, hay tantas cosas que tenemos que ver en esta simple enseñanza que hoy nos quería decir el Señor. Quiero purificarte con el agua de mi palabra y para hacerlo meditas mi palabra. Y de cómo la voy a meditar, me tengo que despojar del viejo hombre. En Efesios 4:22. Veamos allá, por favor. Efesios 4:22. Vamos, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces aquí el Señor me decía, el viejo hombre, ¿qué tienes que hacer con él tú? Despojarte. Ese es el peso que tienes tú. En Hebreos, en el capítulo 12, dices, Hebreos 12, perdón, sí, Hebreos 12, vamos a leer el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué haces con los ojos puestos en Jesús? Lo que decía el versículo 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Despójate del peso. Y aquí estaba diciéndonos, despójate del viejo hombre. El viejo hombre es el que trae peso. Cuando tú estás andando con tu vieja manera de vivir, estás con el peso que trae el mundo. Y tú eres de otro lado, eres ciudadano del cielo. Y el ciudadano del cielo no está viviendo conforme al mundo, sino que está viviendo conforme
a lo que dice Dios, lo que nos enseña en su palabra Dios. Y esa palabra aquí está diciendo, despójate del peso y del pecado que te asedia. El pecado que te asedia es el pecado del mundo, incredulidad. El mundo no cree en Dios, el mundo no le cree a Dios, el mundo se cree autosuficiente, ama la creación y no al creador, ama las cosas. Tú ves todas estas cosas que están ahora, la tierra, que la naturaleza. Sí, Dios la creó para el hombre, pero el hombre sin Dios no puede poner a la creación primero. Tenemos que poner a nuestro creador primero. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús. Esta palabra, puesto los ojos, es una palabra que significa pon tu atención no dividida. Aleja la mirada de todas las distracciones que el mundo te trae y deja de contemplar otras cosas. Esa palabra es poner los ojos en Jesús y en ningún otro. ¿Cómo pongo los ojos en Jesús si yo no lo veo? Porque en Jesús los pongo cuando considero que su palabra es Él, porque fue la palabra la que se hizo carne. Entonces, cuando yo me despojo, ¿y qué hago después de despojarme? En Efesios 4, leímos 4:22, 4:23. Veamos ahora Efesios 4:23, por favor, Romina. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, dice el Señor, en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? La actitud que tienes tú de temor, que las cosas van a estar mal. La actitud que tienes tú en temor de que tú no eres capaz de hacer algo que te pide Dios. Todo lo que te pide Dios, cuando tú le crees a su palabra, en esa palabra está el poder para que tú lo hagas. Pero si esa palabra no la plantas en tu corazón meditándola, el enemigo te la va a robar. Porque en el mundo las distracciones que hay son por todos los sentidos que tenemos nosotros, son las puertas de tu alma. Cuando tú tienes los oídos pegados a lo que está diciendo el mundo y te olvidas de lo que te dijo el Señor, y nos pasa a todos, andamos tan temeroso y nervioso que se nos va esa parte que tenemos para vivir en la tierra, esa nueva creación. Y cuando nos renovamos con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos vestimos del nuevo hombre. ¿Y cómo te vistes del nuevo hombre? El versículo 24 de Efesios 4, por favor, Romy. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios. Tú fuiste hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú fuiste creado en Dios. Dios tenía un plan, pero para poder, ya eres de Dios, tu espíritu le pertenece, pero lo que necesitas aquí en la tierra es salvación de tu mente. Tu mente es el área donde el enemigo te da duro, nos da duro. La batalla que tenemos es la mente. Y si yo estoy viviendo más por la parte mental, emocional, sensibilidad, esa parte mía de la parte almática, y no tengo fuerte mi espíritu para entender que esto no lo puedo cambiar yo, lo hace su palabra. Cuando yo la pongo en mi corazón, cuando yo creo que lo que dice Dios Él lo está haciendo, Él me está lavando con esa agua, Él me está levantando con ese poder, porque es lo único que tenemos, hermanos amados, el poder ser levantado y levantados por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar en la próxima clase. Que sean muy bendecidos y recuerden, usted tiene el agua de la palabra. Tómela por su boca, guárdela en su corazón, no permite que el enemigo le seque su corazón, lo reseque con tantas cosas que están
distrayéndonos del mundo. El Señor quiere que tu tierra esté blandita para que Él pueda darte en esa tierra blandita la libertad que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima clase.